nuevo con todos ustedes. Les saludamos desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, con Marta Torllano al frente del entramado tecnológico que hace posible que nuestra voz llegue hasta todos ustedes, y con María Luisa Luna y un servidor en los micrófonos. Y les saludamos en un día en el que la Iglesia celebra la memoria de San Juan Gabriel Perboire. Nació en Le Puig, en Francia, cerca de Montpellier. Entró en el seminario de Montauban de los padres lazaristas. Al terminar el noviciado, lo envían a París para realizar estudios de teología y ser ordenado sacerdote. En 1832, su hermano Luis, que se había embarcado como sacerdote lazarista hacia la misión de China, muere de unas fiebres durante la travesía. Juan Gabriel anuncia a la familia su deseo de ocupar el sitio que la muerte de su hermano ha dejado vacante. En 1839 se desencadena una persecución contra los cristianos. El padre Juan Gabriel es detenido tras ser traicionado por un catecúmeno a cambio de una recompensa de 30 monedas. Interrogado por el mandarín, el padre responde con firmeza que él es europeo y predicador de la religión de Jesús. Al negarse a renegar de su fe, es torturado durante varios días. Es trasladado ante el virrey, que insiste en que reniegue de Cristo, pero el padre Juan Gabriel se mantiene firme. Continúa el martirio hasta que es condenado a muerte por estrangulamiento. El 11 de septiembre de 1840, después de un año entre grilletes y torturas, es conducido hasta el lugar de la ejecución. En el momento de su muerte, una cruz luminosa aparece en el cielo, visible hasta en Pekín. El rostro de Juan Gabriel está sereno y conserva su color natural. Imploramos la intercesión de nuestro santo emigrante del día, San Juan Gabriel Perboire, y de la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Señora de esta casa, para que le protejan a todos los hermanos que en Afganistán están siendo víctimas de la violencia talibán. Amen.
a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si... Queridos amigos, hoy es 11 de septiembre. ¿Recuerdan ustedes lo que estaban haciendo el 11 de septiembre hace 20 años, el 11 de septiembre de 2001, aproximadamente a las 3 de la tarde? Y es que hoy conmemoramos los tristes sucesos ocurridos en varios puntos de Estados Unidos hace 20 años. Tal día como hoy sucedió el trágico incidente de las Torres Gemelas, contra las que se estrellaron 2 aviones comerciales. También otro lo hizo contra el edificio del Pentágono en Washington y un cuarto lo hizo en el campo en Pensilvania sin lograr alcanzar su objetivo, probablemente la Casa Blanca. Aquellos atentados perpetrados por kamikazes talibanes y aplaudidos en muchísimos lugares del mundo musulmán dieron lugar a una guerra que consiguió erradicarlos del poder en Afganistán. Incluso las fuerzas de élite norteamericanos desarrollaron una brillante operación para capturar al líder de dicho movimiento, Osama Bin Laden. Ahora, 20 años después, parece que las autoridades occidentales los han olvidado y en una operación de huida, como nos recuerdan las crónicas, han abandonado a su suerte a la población afgana. Una población que lleva más de 50 años en conflicto armado, porque allí, en aquella tierra, una guerra sustituye a otra guerra. Nos dicen que estos talibanes son diferentes, en un intento estúpido de autoengañarnos. Durante su primer periodo de gobierno, Afganistán se convirtió en el gran exportador de opio para poder sufragar los entrenamientos y financiación de multitud de terroristas por todo el mundo. Estados Unidos inició una guerra junto a sus aliados occidentales para sacarlos del poder y tratar de terminar con aquella barbarie. Ahora piensan que será diferente, pero nos tememos que no será así, porque la seña de identidad de los talibanes se basa en un odio extremo a la cultura occidental y a todo lo que representa, y no tardarán en volver a las andadas. La tradición judeocristiana está en su punto de mira e intentarán, por todos los medios a su alcance, hacer daño, en un deseo irreprimible de hacerla desaparecer. Eso sí, lo harán con más cuidado, por lo menos al principio, pero volverán a financiar todos los ataques terroristas posibles contra cualquier objetivo que se identifique como cultura occidental, como esa cultura de origen judio-cristiano, aunque ya prácticamente en todo el mundo está en un proceso de secularización enorme. Pero el origen es este, el origen de la cultura occidental es la cristianidad. Y el opio volverá a correr como trágico río de sangre por nuestras calles para financiar todas sus acciones. El señor Borrell y sus compañeros en el gobierno de Europa parecen haberse caído de un guindo y ya tienen sus añitos y una experiencia que les debería hacer desconfiar de estos energúmenos. Estados Unidos y Europa quieren negociar con estos salvajes, algo que ellos saben perfectamente que no es posible. Pero el postureo progresista obliga a decir lo que con certeza saben que no sucederá. No es posible negociar con un escorpión. El mal no renuncia a su razón de ser, que no es otra que hacer daño. Todo lo que pueda y a todos los que puedan. Nos esperan días trágicos, días tristes, pero hasta que no llegue de nuevo un tiempo de dolor, nuestros jerarcas no se dejarán convencer. Queridos amigos, no nos queda otra solución que la oración. Oremos al Señor para que evite que la barbarie sea la dueña de nuestras vidas. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos... Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados.
Hoy queremos hablarles de acogida, de acoger al diferente, al vulnerable, al menos protegido por nuestra sociedad, de acoger al hermano en una palabra. Y para ello contamos con la presencia de un amigo que es un gran maestro en estos menesteres. Daniel Almagro, fundador y coordinador de Misión Emmanuel. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola Ángel, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y estoy encantado de estar aquí. ¿Tú te acuerdas qué estabas haciendo el 11 de septiembre hace 20 años? Perfectamente. Yo estaba en Almería. Por aquel entonces yo estaba trabajando allí y estaba en mi apartamento y puse la tele y lo vi. Vi la barbarie esta, ¿no? Que podemos ver todos en directo, como vivimos muchas cosas ahora, todo en directo a través del móvil, de vídeos y de todo esto. Yo recuerdo que me encontraba en México, en el Distrito Federal de México. Estaba con unos sacerdotes en una parroquia y eran las 8 de la mañana y iba a la misa de las 8. Bajaba las escaleras desde mi habitación y había un sacerdote viendo la televisión y me hizo ver aquello, ¿no? Y yo me paré un momento. Cuando vi las torres echando humo, dije, bueno, pero esto es una película de ciencia ficción. Y me dijo, no, es verdad. Así que me marché inmediatamente a misa a rezar. Porque era algo que era difícil de creer. Pero bueno, vamos a hablar de acogida, que en definitiva es lo que nos interesa hoy. Misión Emmanuel tiene una clara vocación de acogida, pero de acoger africanos. ¿De dónde nace esta pasión por África? Bueno, pues ahora mismo, desde hace unos meses o incluso más, acogemos también personas no africanas, pero sí, nosotros empezamos con la ONG Abraza África, su nombre lo dice, Abraza África. Pues esto nace desde de nuestra fe, ¿no? De querer vivir el Evangelio y querer y de esa búsqueda, ¿no? interna, esa espiritualidad cristiana que te invita a eso, a ver al otro como un hermano, ¿no? Y cuando los vimos llegar con una mano adelante y otra atrás, pues dices, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Es esa luz que nace de nuestra fe y que por su naturaleza pues se expande y abraza, ilumina, ¿no? Y nos ilumina primero a nosotros y luego a los que nos rodean. Pero tú antes de fundar Misión Emmanuel con Lola, tu esposa, y con algunos voluntarios que te acompañan, tenías una experiencia de misión. Bueno, tuve una experiencia misionera, ¿no? Sí, de 6 meses. Quería que fuese más, pero mi madre murió y por realidad, ¿no? Mi misión al final estaba aquí. Y eso lo fui viendo poco a poco, ¿no? Allí, pues la gente tiene mucha fe. Musulmanes, cristianos, animistas, pero es una fe que les invita a agradecer todo lo que reciben, ¿no? Y a vivirlo pues, de una forma con una espiritualidad importante. ¿Y cómo fue que un matrimonio de enfermeros, como sois Lola y tú, con un niño pequeño... Dos niños. O 2 niños pequeños, sí, se marchan nada más y nada menos que al Chad? Bueno, pues porque así lo decidió el responsable ahora de la OMP, José María Calderón, y bueno, y fuimos, y yo quería, mi mujer y yo queríamos vivir esa experiencia misionera en África. Estuvimos preparándonos muchísimos años para ello, y bueno, y al final fuimos, ¿no? Y allí vimos y creímos, ¿no? Sí, vimos y vamos, aprendimos, nos dejamos ayudar, porque allí la gente va a ayudar. ¿Cuán equivocados estamos si vamos allí a ayudar, eh? ¿Cuán equivocados estamos? Vamos a que nos ayuden. Vamos a aprender. Vamos allí a aprender. ¿Estuvisteis en un hospital en el Chad? Sí, estuvimos como enfermeros en un hospital. Es el hospital de San Joseph, que ya lo llevan de la diócesis de Dobá, lo llevan las hermanas combonianas. Y bueno, como fuimos como diocesanos, pero siempre nuestra espiritualidad estaba muy cerca de los combonianos. De hecho, hemos sido laicos misioneros combonianos después. Ahora ya no lo somos, pero sí seguimos muy involucrados con el tema, con el mundo comboniano y eso, ¿no? Sí, ahí estuvimos trabajando y fue una experiencia de la que aprendimos. ¿Cómo os encontrasteis aquello? O sea, ir a un hospital del tercer mundo para unos enfermeros formados en España con una sanidad de las más bollantes tuvo que ser un impacto tremendo, ¿no? Sí. El trabajar con pocos medios. Sí. Pero cuando hablamos de tercer mundo, tenemos que darnos cuenta de que no hay tercer mundo. Y hablando ahí nos dimos cuenta muchos el 11 de septiembre, ¿no? Que no hay un tercer mundo, ni un segundo mundo, ni un cuarto mundo,
solo hay un mundo. Y eso es lo que la fantasía que nos han vendido y nos están vendiendo es el mundo, ¿no? Que es la gente, ¿no? O sea, el sistema, un sistema que te hace creer cosas que no existen, ¿no? ¿Cómo fue la gente con la que os encontrasteis? Pues de todo tipo. Es que no hay diferencia. Es otro. La gente es gente. Somos personas allí donde estemos, ¿no? Ahí, pues la gente, las personas que habían allí, los chadianos, son gente, pues como en África, pues viven pues una realidad bastante complicada. Ellos son conscientes y bueno, y hacen lo que pueden. ¿Esta estancia en el Chad os marcó para luego vuestro trabajo posterior aquí en España? Yo realmente llegué a conocer al africano aquí. Aquí. Viviendo con ellos. Porque muchas veces estás allí, pero no estás con ellos. O sea, estás con ellos, no vives ahí. Con ellos compartes, es decir, la misma vivienda con ellos. Fue aquí en la Misión Emmanuel donde viví con ellos. Compartí comida todos los días con ellos. Ratos, tiempo. El tiempo, la contemplación, ¿no? Del tiempo, que es algo que hemos perdido muchísimo. De esa espiritualidad cristiana, de la contemplación. Y contemplar, cuando uno contempla con el otro, pues une mucho, ¿no? Y vive una experiencia de vida pues un poco más allá de lo que nos venden, ¿no? ¿Cómo surgió Misión Emmanuel? Pues eso, pues primero desde dentro. Desde esa espiritualidad donde Cristo te hace vivir una vida mucho más intensa, una vida real, una vida auténtica, ¿no? El ser auténticos. Y el querer ser auténtico, pues nos llevó a vencer el miedo, porque el miedo siempre está, ¿eh? El miedo siempre está, el miedo a vivir con personas que no conoces de la calle, con tus hijos, está. Pero la fe, nosotros tenemos que ser testimonio de eso, ¿no? De la fe. Y la fe te hace ir y hacer cosas pues que normalmente otras personas pues no lo harían por miedo, ¿no? Por la falta de seguridad. Y la seguridad que tenemos es clara, ¿no? O sea, todos vamos a acabar donde vamos a acabar. Y al tener un poco de trascendencia, al vivir un poco más allá, pero el vivir más allá no significa vivir más allá en el limbo, sino vivir la realidad auténtica, ¿no? Vivimos una fantasía, Ángel. Nos han vendido la fantasía. La primera fantasía es el individualismo. Los cristianos hemos dejado de ser comunidad, ¿eh? Las propias parroquias están queriendo volver a ser comunidad, ¿no? Las propias comunidades cristianas están viendo que esto se acaba. Y además, en el último congreso de laicos de España lo estuvimos hablando, ¿no? Esto se acaba. O sea, hay que volver, ¿no? Hay que vivir. Yo creo que el cristianismo y muchas partes del cristianismo están por estrenar. Y esa parte del cristianismo que te hace vivir una vida muy intensa y una realidad en la cual todos somos uno, como decía San Pablo. Mientras que hay un esclavo, todos somos esclavos, ¿no? Y cómo vivimos eso, nos metemos en nuestras casas, cumplimos con la religión y aquí se acabó todo. Y no implicamos y no tenemos y perdemos la oportunidad de vivir una vida auténtica, una vida en abundancia, ¿no? Como decía Jesús, ¿no? La abundancia de dones. Y esos dones se descubren caminando. Jesús es el camino, ¿no? Y en ese camino pues te vas dando cuenta de que no existe un segundo mundo, de que no existe el individualismo, es una fantasía que nos han contado, que las fronteras las hemos puesto nosotros. Al comienzo Misión Emmanuel era una casa de acogida, hay que decir que está situada en Tres Cantos, y vosotros, el matrimonio formado por Daniel y Lola y sus hijos, que iban creciendo hasta llegar ahora, ¿cuántos sois en este momento? Tengo siete hijos ahora. Vosotros vivíais en un sitio diferente y ibais allí a trabajar con ellos. Sí, nosotros vivíamos en una urbanización con piscina, muy cómodo, ahí en San Agustín de Guadalix. Y lo tuvimos que dejar porque era una locura. Decía, dejamos la misión o porque era todos los días de San Agustín a Tres Cantos y mi mujer tuvo un accidente. Decía, mira, oye, no lo dejamos. Y os fuisteis a vivir con ellos, sí, al mismo sitio. Sí. ¿Eso fue un paso de calidad en este trabajo con los emigrantes? Eso fue un paso de calidad y un paso de conocernos de verdad, ¿no? De vivir y de compartir esta vida y darnos cuenta de que son oportunidades cada uno son oportunidades. Mira, nunca ha habido un conflicto grave, nunca ha habido, siempre ese acercamiento nos ha hecho ser más humanos, ¿no? Y vivir esto, eso no significa que vale todo o que aquí hace cualquier cosa y ya está, ¿no? Y no, eso no es así. Pero sí el vivirlo más cercanamente, más íntimamente, ¿no? Esta fe, ¿no? Que tenemos.
Ahora es impresionante porque cualquiera de ustedes que tenga la curiosidad de conocer Misión Manuel se va por allí, se encuentra a un africano como un castillo que lleva encima de sus hombros a uno de los hijos de Daniel, porque además casi todos son rubios, con un contraste tremendo, pero donde se ve una especie de simbiosis, ¿no? Como que ninguno se siente extraño con el otro. Eso es Cristo que lo hace posible. Es Cristo que nos lo hace posible. Vivir diferentes culturas, diferentes vidas distintas, pero esa humanidad que nos acerca, ese Cristo en el hombre, es el hombre por encima del sábado, es lo que nos acerca y que nos invita. Ahora hemos abierto un nuevo proyecto dentro de la Misión Manuel, porque estamos trabajando ahora en ampliarla, y una parte del proyecto va a ser el proyecto Encuentro, aparte del proyecto Abraza, que es el que llevamos 7 años desde ahora. Y el proyecto Encuentro es un proyecto muy bonito, que estoy muy ilusionado, porque es un momento que es un proyecto que nace desde una espiritualidad cristiana muy, muy, muy profunda, ¿no? En la que nos llevó en un momento dado a cerrar la misión para reestructurar todo y volverla a abrir, ¿no? Estuvimos un tiempo cerrados. Y de ahí, de esa introspección y esa profundización y esa contemplación de esta fe y esa vivencia, de reciclar todos esos años que hemos vivido con ellos, pues nace también el proyecto Encuentro, que es un proyecto que donde se invita, se abren las puertas a cualquier persona que quiera vivir en comunidad una vida en comunidad, ¿no? Se llama el proyecto Encuentro porque es un tiempo para el encuentro contigo mismo, con Dios, con la naturaleza y con el prójimo necesitado, ¿no? Y ahora, desde aquí pues hago este llamamiento: cualquier persona que quiera vivir una experiencia de comunidad, en este caso de comunidad de acogida, donde tenemos animales, cuidado de la tierra, cuidado del prójimo, compartir ese tiempo con el prójimo necesitado, pues, y bueno, nosotros también le podemos acompañar en esa introspección y en esa búsqueda de Dios en él, ¿no? Vamos a hacer un alto en el camino, Daniel, y ahora, después de esta canción que te vamos a regalar, nos hablar de cómo es la vida cotidiana en Misión Manuel, cómo ha sido, qué experiencia habéis hecho. Nos hablas de sus usuarios, de la gente que vive contigo. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos hablando de acogida, de acoger al diferente, al vulnerable, al menos protegido de nuestra sociedad, y lo estamos haciendo con Daniel Almagro,
fundador de Misión Emmanuel. Daniel, háblanos de la vida cotidiana en Misión Emmanuel, de lo que ha sido antes y lo que empieza a ser ahora después de esta refundación, que también habéis aprovechado para mejorar las instalaciones, ¿no? Sí, claro. Después de 6 años sin parar de acoger personas, hemos estado viviendo juntos, pues a veces más de 30 personas, ¿no? Y una convivencia muy, muy, muy íntima, ¿no? Eso, pues, durante muchos años, pues claro, va creando, pues, experiencia, ¿no? Y sabiduría en esto de la acogida, y un poco te va vislumbrando qué es lo que la gente necesita, aunque nunca terminas de aprenderlo, desde luego, y cómo puedes ayudarles, ¿no? Y claro, después de unos años sin parar, pues decidimos, pues, tomar un tiempo para trabajar el proyecto, para dar una vuelta al proyecto, y hacía falta dar una vuelta, a dinamizar el proyecto. Y luego de ese tiempo de introspección, donde nos han acompañado personas de la Comisión por la Comunidad de la Diócesis de Madrid, pues ha surgido el proyecto Encuentro, ¿no? Un proyecto donde ya digo, estamos muy ilusionados. O sea, nos ilusionan los otros proyectos, pero el proyecto Encuentro lo hace más interesante, porque siempre la Misión Emmanuel, el objetivo no solamente ha sido la acogida de personas migrantes, sino ha sido el poder dar a conocer otra forma de vida, y que hay otra forma de vida posible para todos, ¿no? Para los cristianos, para los no cristianos, para todos, ¿no? Estos 30 chicos, hombres y mujeres, porque fundamentalmente eran jóvenes, ¿no?, la gente que habéis acogido, ¿cómo venían a Misión Emmanuel? Bueno, pues vienen a través, pues desde asociaciones que trabajan con la acogida oficial del Estado, y como la acogida oficial del Estado, pues es la que es, pues los dejan fuera cuando cumplen mayoría, o cuando les cumplen los meses de acogida humanitaria. Y muchas veces, pues, son los propios africanos que tienen amigos que han quedado en la calle y dicen, mira, pues a ver si puedes acoger a mi amigo, ¿no?, a mi compañero, o a esta persona que conozco, ¿no? Pues sí, y vienen de todos los sitios, ¿no? De todos, incluso de sitios oficiales del Estado, que es para... Pero bueno. Cuando se han llegado muy deteriorados, con mucho dolor, con mucha dificultad. Hay de todo, ¿no? Sí, pero en general sí traen una mochila, como dicen ellos, una mochila importante atrás, y un peso importante, una cruz importante. Sí. Ha habido casos espectaculares, gente. Recuérdanos alguno que te haya impactado especialmente. He tenido un chico que se pasó un mes desde que la cogí mirando la pared prácticamente. Un chico que vio cómo quemaban a su amigo en el monte Gurugú, y bueno, y lo quemaban con gasolina, no los gendarmes marroquíes, sino los auxiliares, que son los que muchas veces pagamos desde aquí, desde España, ¿no?, desde Europa, pagamos para hacer una frontera externa, ¿no? Y ellos pagan, pues, gente que se dedica a hacer el trabajo sucio, y cuando no lo hacen ellos también, claro, por supuesto. ¿Y este chico había visto como su amigo...? Pues lo quemaban. Él tuvo que huir, claro. Y venía hecho polvo, ¿no? Muy mal. Hasta ahora. ¿Qué tuvisteis que hacer con él? Y seguimos haciendo. Porque llevo muchos años con pero sí, aún seguimos ayudándole, porque el tema de los papeles en España también es algo negligente, desde luego. Pero en el aspecto humano, este chico ha dado pasos, sí, mucho acompañamiento, ha comenzado a salir hacia afuera. Mucho acompañamiento, desconfían muchísimo, están muy rotos. Sí, otra cosa que quería decir también es que, bueno, hablando de los MENAs, de este tema, ¿no?, es algo que me gustaría comentar, ¿no?, porque acabo de acoger a un MENA, ¿no? Digo un MENA, yo en teoría no podemos, nosotros en Misión Emmanuel no podemos acoger MENAs porque son menores y deberían ser tutelados por el Estado, pero al no ser reconocidos por las pruebas que tienen, bueno, son interpretables, ¿no?, las pruebas que tienen les hacen de muñeca, de huesos, de radiografías y tal. Bueno, pues no son concluyentes, y a veces le dan la mayoría un chaval incluso de 16 años, ¿no? Y lo consideran como si tuviera 18. Exactamente. Tenemos que advertir que las siglas MENA significan menores extranjeros no acompañados. Son chicos jóvenes que están aquí solos. Y son chicos, como tú dices, son niños, ¿no? Y hace poco, bueno, pues otro día tuve la ocasión de acoger a un chaval, ¿no?
Y bueno, hablando con el educador que lo trajo de una de las asociaciones que hacen el trabajo de acogida para el Estado, ¿no? La acogida oficial, ¿no? Al declararle como mayor, nos solicitan a nosotros, que no recibimos ninguna ayuda del Estado, pues el acogerle, ¿no? Nosotros pues tenemos una entrevista, nosotros hacemos un proyecto, ya te digo, que es bastante dinámico, donde los chavales se incluyen en la acogida, ¿no? Ellos también participan en su acogida. No son meros sujetos que reciben ayudas, sino personas que colaboran porque son capaces de poder colaborar y es normal que lo hagan, ¿no? Y es bueno porque ellos no van a tener su papá y su mamá aquí que los mantengan hasta los 40 años, ¿no? O hasta los 30 años, sino que se van a ver solos. Y si no son independientes, y si no trabajan eso, es casi imposible, ¿no? Y ver cómo el educador me decía, es que nosotros no trabajamos el tema este de la emancipación, de ser autónomos y esto. Digo, a ver, si no trabajáis eso, entonces ¿qué trabajáis? La acogida parece, de verdad, si lo hubiesen hecho aposta, una acogida al oficial del Estado negligente, de verdad, no lo podía haber hecho peor. Sería un ejemplo, ¿no? Sería vamos, un ejemplo de cómo funciona, ¿no? Son chicos donde nosotros, cuando los acogemos desde el primer día, ellos participan en la comunidad, ¿no? Y son parte de la comunidad, ¿no? Y viven y trabajan y funcionan como parte de ella, ¿no? Con unas características distintas, por supuesto, aquí nadie es más que a nadie, ¿no? Todo el mundo tiene su trabajo, yo tengo el mío, tú tienes el tuyo. Aquí trabajamos desde la horizontalidad. No trabajamos desde, oye, pobrecito, te voy a dar, qué pena me das, ¿no? Eso es lo que más daño ha hecho a África. ¿Cómo afronta la acogida entonces Misión Manuel? Pues desde el abrazo al hermano, ¿cómo es? ¿Vale? Como es, y desde la realidad, ¿no? Y para que se integre y lo antes posible, y digo lo antes posible porque es algo muy importante. El tiempo que pasan en la acogida y dependiendo de otras personas no es bueno para ellos. Tiene que ser el mínimo posible. Y el tema legal ahora mismo en España, y los procedimientos legales son una trampa. Por tanto, puede ser que hay personas que podían hacer cosas, que están deseando hacerlas, trabajar, ¿no? Ayudar a sus familias, colaborar con España, con el país que les acoge, pues se ven encerrados y dependientes de otros durante mucho tiempo. Y eso les deteriora mucho, ¿no? Eso y empezando desde que estos chicos, los MENAs, que son acogidos en centros, se hacen personas dependientes. O sea, un chico que no sabe ni cocinar, nada. Si empiezas de cero, cuando coges un chico de estos que viene, yo casi prefiero que, o sea, si no pasan por la acogida del Estado, mejor. Porque saben hacer menos cosas. O sea, están más acostumbrados a que otros se lo hagan, ¿no? Y no son partícipes de su propia salvación, como yo digo, ¿no? Lo tratan con condescendencia. Pasan de tratarlo así a dejarlo en la calle. Es curioso. Un pensador dice de la Iglesia Católica, dice que nadie puede acoger si no ha sido acogido antes. ¿Estás de acuerdo con esto? Bueno, la experiencia de acogida cada uno lo vive de una manera muy distinta. Yo no sé si había sido acogido alguna vez antes de empezar a acoger. Quizás sí por las hermanas que me acogieron en el chat, ¿no? Pero yo creo que la acogida viene un poco más desde eso que nos une, ¿no? Y que nos une a todos como hermanos, ¿no? Vosotros sois hermanos, ¿no? O sea, un padre y todos hermanos, ¿no? Esa fraternidad que nace de esa búsqueda interior, de esa espiritualidad, cualquiera de su espiritualidad, ¿no? Pero la cristiana aún mucho más, ¿no? Porque seguimos a Jesús, ¿no? Jesús, es el amor, es la compañía, es la acogida, es el acompañamiento, es el camino, ¿no? Y eso nos facilita muchísimo el poder acoger, ¿no? Yo creo que la acogida nace de la justicia, ¿no? Y de la fraternidad, de estas cosas. O sea, el punto de partida es que el otro es tu hermano y lo sientes así. Somos hermanos. ¿Estamos en un país acogedor? Yo creo que sí, somos un país de acogida, ¿no? Siempre. Pero nos falta, nosotros, sobre todo los cristianos, nos falta mucho eso ponerlo en práctica, ¿no? Más en práctica, o sea, más. Hemos delegado muchísimo en las instituciones, hemos enfriado mucho nuestras formas y hemos dejado, o sea, no digo que lo anterior fuese mejor, no digo eso, yo digo que estos son por oportunidades y muchas veces lo vimos como lo contrario
Y eso es un problema. Estas son oportunidades. Cada persona que se acerca son oportunidades. Y un cristiano tiene que ver así. Salir a los cruces de caminos y llamar a todos a la boda, ¿no? Hay que invitarles a todos. O sea, y muchas veces los que estaban invitados, pues no. Solo los que supuestamente deben de hacer esa acogida, pues no lo hacen. Y salen salimos a los cruces de caminos, porque Misión Emmanuel está casi en un cruce de camino, y salimos y hacemos el llamamiento, ¿no? Y se acercan y son invitados, y son cenas, porque son invitados a la boda igual que nosotros. Igual que nosotros. Nos decías hace un momento que si los menas, estos menores, no pasaran por las instituciones del Estado, mucho mejor. Sí, por desgracia mucho mejor. Es que el Estado no puede amar. No puede amar. Y la acogida requiere amor. Y el amor a veces es decir que no. Y el amor a veces es decir, mira, hazlo tú. Y el amor a veces es no delegar. Y es acompañar, ¿no? La acogida está basada en el acompañamiento, no en la asistencia. Tú puedes dar todo, pero si no te das tú, y el acompañamiento es algo muy bonito porque es mutuo, ¿no? Ellos también te acompañan en ese camino, ¿no? Entonces, ese es el momento para escuchar. Nosotros escuchamos, todos los días tenemos un tiempo para escucharles. Oye, ¿qué tal? No forzamos, pero sí escuchamos. Y proponemos, ¿no? Pues una escucha activa, ¿no? Y tenemos unas normas también. Ahora también con el proyecto Encuentro queremos abrir esas puertas, ¿no? A la vida en comunidad, ¿no? A la vida en comunidad de personas de aquí, porque puedan tener esa experiencia. Me gustaría que la Iglesia, también la Iglesia Católica, hiciese esto, que los invitase a vivir más en comunidad, que no dejes esto solamente para los clérigos, sino para todos, ¿no? Que fuese algo que, porque ya sabes que Jesús dijo que cuando dos o más estuviesen en mi nombre, yo estoy en medio, ¿no? Esa comunidad es totalmente evangélica, ¿no? Y sin comunidad no hay evangelio, ¿no? Entonces, poder abrir la casa a que otras personas vivan esta vida en comunidad y que también sean acompañadas, para poder discernir qué es lo que quieren en su vida, creo que es algo muy importante. Y la Comisión por la Comunión de la Diócesis de Madrid está haciendo un buen trabajo ahí. De hecho, queremos proponer, y si no lo hemos hecho ya, creo que lo hemos hecho, en la casa a que sea un lugar para que comunidades, diferentes carismas de la Iglesia puedan vivir en comunidad, y hacerlo de una manera desde el servicio, ¿no? O sea, no una comunidad para escucharnos a todos, sino una comunidad que tiende a servir, ¿no? A acompañar a la persona que está en la calle, al inmigrante, a la gente, porque ya a la Misión Emmanuel viene de todo el mundo. Hay veces que vienen inmigrantes y a veces que vienen españoles también, ¿no? Porque la cosa se está poniendo muy malita, ¿no? Centrémonos por un instante en el emigrante, en el extranjero, en el diferente. La mayoría de las instituciones de acogida que hay en España son instituciones que dependen de la Iglesia, relacionadas con la Iglesia o que han nacido en el seno de la Iglesia. No obstante, ¿tú crees que la Iglesia debería meter una velocidad más para poder ampliar este trabajo con el más desfavorecido? Creo que la Iglesia, los cristianos católicos hemos delegado mucho en las instituciones. Mucho. Y hemos dejado, y esa delegación, por si algunos han aprovechado para hacerse como la voz cantante de la Iglesia, o yo soy la Iglesia, nosotros somos otra cosa, y eso es no es la velocidad, ¿no? Sino buscar la autenticidad, o sea, del cristiano. Y eso empieza en la oración. En una oración donde el Espíritu habla. Y el Espíritu por sí mismo nos va a mostrar el camino. Es decir, ese camino que es, por supuesto, una de las cosas es la justicia, ¿no? Es el amor, es el abrazo, es el amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y siempre en comunidad. No puede haber lobos solitarios aquí porque no tiene sentido, ¿no? Jesús nunca iba solo, siempre estaba con su comunidad, ¿no? Y eso es algo que nosotros hemos dejado, que hemos delegado. Y la institución de la Iglesia Católica tiene una gran oportunidad ahora en acompañar comunidades que se crean y fomentarlas. No solamente acompañar, sino fomentar personas que se lancen. Nos han enseñado el cómo volar, nos han enseñado todo, pero no nos incitan a volar. Nos han enseñado el camino, el mapa y todo, pero no a recorrer ese camino. Y ese camino, si no lo recorres, el camino es Jesús, no puedo hacer en ti. O sea, tú haces el camino, pero el camino hace en ti también.
Y eso es algo que nosotros debemos de despertar a eso, ¿no? La Iglesia tenemos una gran oportunidad en todo momento, pero todo nace desde la autenticidad del cristiano. Buscar siempre eso hay que nutrirlo cada día desde la oración. Y es algo muy importante. Orar es muy importante. Tenemos que empezar a orar, pero no orar lo que como nos enseñan con grandes... Jesús decía pocas palabras, y mejor ninguna. En el silencio, ¿no? En encontrar en compartir en esas comunidades en torno a la palabra es muy importante. En que esas comunidades empiecen a vivir ese camino juntas. Creo que daría un máximo si es desde la comunidad, aunque se hiciese lo mismo. Aunque a veces los números no importan. O sea, hemos acogido a 5.000, ¿y qué? ¿Es que esos los números no importan? Me importa más la calidad. No creo que trabajemos más la calidad que el número de personas acogidas. Porque muchas veces firmamos, estar un día y ya hemos ayudado a uno. Y eso no es así. Sí, pero la realidad es que hay muchísimas personas que vienen que muchas veces se encuentran desprotegidas. O sea, los números también tienen su importancia. Sí, pero hay que tener en cuenta que la acogida no es algo que se puede hacer. Acogida no es solamente dar un techo, ¿no? Yo creo que el más importante ahora mismo, trabajar lo que es nuestra fe, la espiritualidad cristiana, el vivirlo en comunidad y por sí misma. Porque Jesús dijo que somos luz, y esa luz ilumina por sí misma, se expande por sí misma. Tenemos que ser más auténticos, ¿no? Y de esa autenticidad estoy seguro que nacerá la acogida. Tú hablabas al comienzo de nuestro diálogo del riesgo del individualismo. ¿Nos está venciendo a los cristianos en España? ¿El individualismo nos está ganando la batalla? Nos está ganando, pero vamos, ferozmente. O sea, nosotros somos individualistas. O sea, el cristiano además defienden, hay cristianos que defienden, o sea, mi propiedad privada. Pero es que se nos ha dado algo. Es que es algo aquí es nuestro. Todo eso dijo Jesús, que se corrompía y se caería por sí mismo. Hay que trabajar por lo que no perece. Pero solo trabajamos por las cosas. Y nos metemos en unos apartamentos y nos compramos las palomitas y vemos el Netflix. Y ayudamos, sí, pero desde el origen. Mira, ¿sabes qué? Muchas veces como mejor se ayuda el origen es desde aquí. El comprando de forma justa, el consumiendo de forma justa, el no dar dinero a los que no puedes dar. Y por supuesto, a no favorecer ideas que son también fantasía. Las fronteras son fantasía, no son reales. Igual que el individualismo tampoco es real. Igual que el tercer mundo y el primer mundo tampoco es real. Lo hemos inventado, es una fantasía. Y el individualismo es la fantasía más grande que existe, porque todos estamos unidos. Y todos somos uno, ¿no? Para que todos sean uno. Para terminar, Daniel, háblanos de lo que esperas de Visión Emmanuel para el futuro. Y me estoy liberando ahora mismo de todas las pretensiones. Porque creo que el confiar trata de eso, ¿no? De liberarse. Yo creo que lo que yo deseo es que yo vivirlo, ¿no? Poder vivirlo y tener la oportunidad de ofrecerlo, ¿no? Y ya está, ¿no? No quiero hacer más pretensiones. Creo que las pretensiones son muy negativas. Creo que también te hacen esclavo, ¿no? Que se hace pretensiones, crea tensiones y no confía, ¿no? Y empezamos a dejar de confiar y empezar a dejar de confiar en Dios y lo que Dios quiere para nosotros, para empezar a confiar en nuestros planes. Yo digo que doy gracias a Dios porque la mayor parte de mis planes se han truncado. Gracias a Dios. Daniel Almagro, fundador de Misión Emmanuel, ha sido un placer, como siempre, tenerte en nuestros micrófonos y, bueno, pues te vamos a desear solamente una cosa, que sigas siendo un hombre feliz. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Beaucoup de jeunes Africains, j'ai l'impression que mon avenir se trouve derrière moi. Encore un autre jour. Oui, aujourd'hui, j'ai fait mon sac, ma décision est prise. Plutôt la mort dans la mer que la honte devant ma mère. Une mère qui toutes ces années s'est saignée pour un fils. Aujourd'hui appelé incapable, pour rien dans le quartier. Encore un autre jour,
façon je suis un cabrimo chez moi. Plutôt l'amour dans la mer que la honte devant ma mère. Ma décision est prise, je m'en vais. J'aurais préféré chérir ma terre, mon départ est amer. Je pleure la famille, j'embrasse une dernière fois ma mère. Me v'là dans une embarcation de fortune, je suis crispé. Personne se parle, les regards sont voilés. Loin des miens pour joindre l'Eldorado, l'Occident. Je risque la mort, mais ma famille a besoin d'argent. La peur m'envahit, la mer s'agite. Une prière, que Dieu nous facilite. Je sais qu'Africa a besoin de moi, mais mes proches comptent sur moi. Mais apparemment là-bas on ne veut pas de moi. Le rêve brisé entre quatre murs, Lampedusa. Dans le passé, c'est un homme blanc qui nous envoyait de force à Babylone. Aujourd'hui qu'ils n'ont plus besoin de nous, c'est nous qui voulons aller là-bas. Aïe 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 aïe. Plutôt l'amour dans la mer que la honte devant ma mère. Ma décision est prise, je m'en vais. Non, je reste, oui, je reste. Parce qu'on ne peut pas tous partir. Non, non. Sinon, qui va construire notre Africa? Sinon, qui va construire notre Africa? Qui va construire notre Africa? Sinon, qui va construire notre Africa? Sinon, qui va construire notre Africa? Le soleil va se lever, il faut que ça change. Il faut que nous changeons les choses. Non, je reste, oui, je reste, oui, parce qu'on ne peut pas tous partir. Je possède ma liberté. Je reste pour construire mon Africa. Je suis fond dans la bola. Tous les jours qui passent, mon bébé, je ne pense qu'à toi. Tu es la femme de mes rêves, avec toi je veux marier. Tu es Fanta, 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 Fanta. C'est la plus belle du quartier. Quand t'es passes là, ça fait. C'est la plus belle du quartier. Queridos amigos, llega el momento de un periodista de raza. Jaime Barrientos nos da unas breves pinceladas sobre la realidad migratoria que percibe. Vienen a trabajar. Los responsables de la ciudad autónoma de Ceuta han previsto una serie de clases para que los niños y adolescentes que llegaron solos en el mes de abril puedan estudiar. Está bien que puedan aprender el idioma, aunque muchos de ellos, los procedentes de la vecina Castillejos, ya saben sus rudimentos gracias a que sus madres y abuelas han estado trabajando de porteadoras entre ambas ciudades hasta que Mohamed VI decidió cerrar la frontera y acabar con el tráfico informal del que se beneficiaban los dos lados. Está bien que estudien, pero hay un problema. Ellos no han venido a estudiar, sino a trabajar. Y así lo repiten una y otra vez. Con las fronteras cerradas y el confinamiento por la pandemia, la situación es dura en Marruecos para los adultos, pero también para los jóvenes. Y aquí, esos menores que no saben que está prohibido trabajar con menos de 16 años y que incluso con esa edad hay numerosas trabas para que lo hagan, se desesperan y huyen de los centros de acogida. Hay, además, otro problema para la escolarización de estos niños y adolescentes, y es que en situación de calle muchos de ellos en su país no tienen hábito de estudio y les cuesta ceñirse a una rutina. Cuando le pregunté a una educadora qué era lo que había resultado más difícil con estos chicos, su respuesta fue inmediata: tenerles con la cabeza fija en una idea más de 10 minutos.
Queridos amigos, nuestro programa llega a su fin. Hoy hemos hablado de acogida con Daniel Almagro, fundador de Misión Emmanuel. Nos despedimos de ustedes hasta que dentro de 15 días podamos venir a desarrollar una nueva propuesta. Solo nos queda desearles que pasen una feliz quincena y recuerden, quédense con lo mejor, no se conformen con menos. Quédense con Radio María, porque lo mejor viene ahora, no se hace esperar y se llama Buscadores de la Verdad. Que Dios les bendiga.